Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta para conocer a Isabel. Bienvenida a Exploradores de Futuros. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte acá con nosotros en esta exploración y en el capítulo 25 estaba diciendo ya hemos llegado contigo, así que muchas gracias por ser parte de esto. Para partir, me gustaría preguntarte algo a nivel quizás más personal desde tu experiencia de vida. Mucho se oye hablar hoy día de la palabra, el concepto futuro, con la misma pandemia quizás se ha hecho más evidente en los últimos años también. Y antes de empezar a hablar de futuro, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti el futuro? Para mí. Para Bueno, Isabel, ¿qué es para Isabel el futuro? sí. Bueno, para mí, además de ser el territorio en el que desarrollo mi carrera profesional, sobre todo el futuro ha sido siempre un espacio de libertad. Ha sido siempre un espacio donde yo he podido pensar, especular. Dice Fred Pollack en su libro Imágenes del futuro que el futuro es un espacio sin límites, y a mí lo que me interesa del futuro es eso, que es un espacio en el que, sin perder el respeto hacia la lógica y hacia la coherencia, sin embargo, puedes trabajar con la imaginación de una manera diferente. Entonces, para mí, el futuro es libertad, si quieres que te lo diga en una palabra. Genial, muchas gracias por compartirlo. ¿Y cómo llegaste a la disciplina que estudia el futuro? ¿Qué te hizo en tu vida y en tu carrera llegar a ese espacio? Bueno, mi carrera es ya bastante larga. Como sabes, yo soy filósofa. Me especialicé en filosofía de la ciencia, entonces empecé a estudiar en un programa de inteligencia artificial para filósofos, cuando en la primera etapa de la inteligencia artificial, y siempre he elegido la lógica, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la especulación frente a la metafísica, si quieres. Entonces, entré ahí en la inteligencia artificial, me fascinó, ya de ahí no salí nunca, ¿no? Me había hecho siempre muchas preguntas sobre el lenguaje y sobre la inteligencia humana. Sigo con ellas, sigo dándole vueltas a lo mismo. Y a partir de ahí empecé una carrera en las tecnológicas, empecé a hacer sistemas expertos, empecé a programar, y siempre he elegido la investigación. He trabajado mucho en proyectos europeos y he trabajado después mucho después de estos proyectos europeos que hice con una consultora que se llamaba Atos, siempre he elegido en las empresas en las que he trabajado el desarrollo de negocio, la innovación con los clientes. Entonces, siempre he estado trabajando en las visiones, te diría que a medio plazo. Nunca he trabajado en el corto plazo, siempre he trabajado el proyecto nuevo, el proyecto que se iba a hacer a 3 años, etc. Pero llegó un momento, sobre todo en los últimos años, como directora de innovación en Oracle, estaba muy involucrada en la definición de las estrategias con los clientes. Hacíamos muchos programas de diseño, aplicábamos metodologías de design thinking combinadas con Agile para hacer prototipos. Salía siempre, les ayudábamos a hacer también el plan de negocios de la unidad en la que yo estaba, y a mí todo se me quedaba corto. Mis jefes me decían, es que siempre piensas a 4 a 5 años y solo tienes que pensar a 2 o a 3. Y yo decía, es que yo quiero pensar a 5 o quiero pensar a 6. Porque me parece que esto que están haciendo muchos de nuestros clientes, de hacer este prototipo para esto, para lo otro, no forma parte de un plan con suficiente mirada a largo plazo. Entonces, un poco por esa necesidad de ver, te hablo con toda confianza, de ver derrochar montones de recursos y energía y dinero en pilotos para probar simplemente que algo se podía hacer, pues por el gusto de explorar una tecnología o de innovar con una tecnología, pero sin acabar de tener
esa pregunta por lo que puede necesitar el usuario del futuro, pues me llevó a esta disciplina. O sea, ya dominaba las técnicas para entender cuáles eran las necesidades del usuario del presente y quería hacer lo mismo, pero especulando con las necesidades del usuario del futuro. Entonces, descubrí la disciplina. En España es una disciplina todavía muy incipiente, no hay grandes programas, ni grandes certificaciones todavía, ni grandes futuristas, pero está pegando ahora fuerte. Hemos surgido un grupo muy combativo, muy cañero, muy unido. La pandemia sí ha traído algo bueno, es que ha hecho más conscientes a algunas empresas de la necesidad de pensar a largo plazo, y llegué ahí, llego desde la empresa, no llego desde la política, ni llego desde las organizaciones sociales, llego desde la empresa. Y ese es un aterrizaje que yo creo que marca mucho el tipo de aproximación que tú tienes en los estudios de futuro y el tipo de herramientas que eliges, porque sabes que el interlocutor, bueno, te estoy hablando mucho, no sé si querías Sí, que no, hablara tanto. adelante, sí. Sabes que el interlocutor que vas a tener enfrente, pues posiblemente es una persona que, aunque tenga la inquietud y sea consciente y sepa que necesita un plan a largo plazo, pues posiblemente tiene mucha presión por su cuenta de resultados. Entonces, no puedes pararte donde muchos futuristas se paran, que es la visión, ¿no? En la imagen. Tienes que acompañarles mucho en la estrategia y en la identificación de las acciones que tienen que hacer de acuerdo a esa visión. Entonces, bueno, así llego, y ahí estoy. En los futuros aplicados a la empresa, con esto no quiero decirte que no me interesen las organizaciones sociales o las organizaciones internacionales, que sí, y por supuesto, pero donde yo creo que yo aporto más, porque conozco el terreno y los problemas, es en la aplicación de los estudios de futuro a la estrategia empresarial. Buenísimo. Y a propósito de eso que mencionas, como de la aplicación de los estudios de futuros a la estrategia empresarial, y un poco lo que decías, el contexto, por lo menos en España, en que es más bien incipiente, pero está habiendo un boom cada vez más subiendo. Y ¿cómo ves? De repente me pasa al hablar con ciertas empresas, por lo menos en Latinoamérica, es como esta preocupación del corto plazo. Como, bueno, ¿cómo vamos a pensar en el futuro si tenemos tantas cosas que resolver en el corto plazo? Y ya sea a nivel de empresas o incluso a nivel países. Como, ¿cómo nos vamos a andar preocupando de la visión de futuro si tenemos un montón de problemas, pobreza y cosas que solucionar hoy día? Y surge este como cuestionamiento, y de repente también he escuchado lo que me ha llegado también, este pensamiento como de que quizás explorar el futuro hay que tener más recursos, que es para países primermundistas o para grandes corporaciones. Entonces me gustaría preguntarte, dado esos juicios que te menciono, que los he escuchado netamente, ¿cuál es tu experiencia o tu opinión al respecto de cómo se compatibilizan esas cosas a nivel de empresas? Bueno, respecto a la primera pregunta, pues esto que dices, que esta objection, digamos, que te encuentras, es una frase hecha, es una salida fácil para muchas personas. No digo que lo hagan con mala voluntad, pero es una forma sencilla de poner un punto y final a algo, ¿no? Y mira que, por ejemplo, te digo, ocurre mucho a todos los niveles. Por ejemplo, en España ahora el gobierno ha hecho un informe que se llama España 2050, con la estrategia de país a 2050. Muchos futuristas hemos hecho nuestros comentarios, lógicamente, de lo que nos parece bien, de lo que nos parece mal, pero por supuesto a todos nos parece estupendo que eso esté en la agenda política, que eso se plantee, etc. Y sin embargo, pues mucha gente de la sociedad con su mejor voluntad les ha criticado como si hiciesen algo mal por pensar en el futuro en vez de pensar en las cosas que tenemos delante. Yo creo que en el futuro hay que pensar, lo que pasa es que hay que pensar bien. O sea, lo que no se puede convertir la estrategia a largo plazo es en un catálogo de sueños, en una carta a los Reyes Magos, y no digo que hacerla no tenga por sí un valor, ¿no? Pero es peligroso, que luego no se decline
en lo que nosotros en futurología llamamos hacer un backcasting que explicite el camino hacia atrás de las acciones que hay que hacer para llegar a ese futuro. Entonces, eso da mucho trabajo. Eso da mucho trabajo. Identificar una visión de futuro, consensuar una visión de futuro da trabajo, pero después actuar en consecuencia da mucho más trabajo. Entonces, a veces, como eso no se hace, pues las personas que no se han familiarizado con la disciplina piensan que no sirve para nada. Si tú, como futurista, entiendo que tu responsabilidad es decirle, estamos mirando a largo plazo, yo siempre digo, piensa de manera exponencial a largo plazo y actúa de manera práctica y realista en el corto. O sea, tú de ese ejercicio de futuros tienes que salir con un plan, con algunas acciones a corto, que se vea el valor y que tienes que modular. Yo creo, bueno, está súper demostrado, te lo habrán dicho muchas personas que habrás entrevistado seguro antes que yo, que las empresas que no tienen planes de futuro, que no miren a largo plazo, es que simplemente desaparecen. Hay montones de estudios de, por ejemplo, la relación que hay entre tener un plan a 10 años empresarial, digamos, ¿no? Yo creo que un plan empresarial a más de 10 años es complicado. Hay gente que lo sabe hacer, luego si quieres hablamos como Elon Musk, pero es complicado. A menos, no sé si se puede considerar un plan de futuro. Un país sí puede tener una estrategia a 2050, algunos problemas, las alianzas globales, pero una empresa, digamos que a 10 años está bien. Las empresas que no tienen ese plan a 10 años o esa estrategia tienen muchas más posibilidades de hundirse directamente. Entonces, esa mirada a corto, si es muy limitante, pues no te deja ver lo que está pasando alrededor y no es que no asegures la cuenta de resultados, es que simplemente no estás entendiendo por dónde va a ir el mercado, lo que necesitan tus clientes, los problemas que pueden surgir y las oportunidades que tienes. Entonces, a mí me parece imprescindible y creo que hay muchos datos que avalan que a las empresas que lo hacen le va mejor. Ahora, como en todo, hay muchos abusos, porque la palabra futuro, igual que la palabra digital, son palabras muy comodines, que son muy fáciles de usar. Todo el mundo de repente es futurista o todo el mundo de repente hace transformación digital y no todo el mundo es ingeniero de caminos y aquí tampoco. Hay una formación y hay unas técnicas. Entonces, hay ideas, conceptos, frases que son muy inspiradoras, se ponen de moda y de repente empiezan a surgir cosas que parecen estudios de futuro, que no lo son, que no aportan nada y son caras para una organización, vienen malas experiencias y entonces de ahí viene aquello de, mira, no me vengas con esto, que yo lo que quiero es algo a corto plazo. Pero las cosas hay que hacerlas bien y yo creo que hay muchos ejemplos que avalan que esto funciona. Y además está muy demostrado que en épocas de crisis la inversión en análisis de escenarios o en estudios de futuro se duplica. Por ejemplo, cuando empiezan el análisis de escenario en la Shell, en la segunda mitad del año pasado empieza la Shell, cuando se produce la primera crisis del petróleo, la siguen un montón de compañías, cuando se asustan, cuando ven que no tienen ya más remedio que hacer un plan de reacción. Entonces, a muchas compañías solamente cuando tienen miedo o cuando hay algo que les pone contra las cuerdas, como el COVID está ahora haciendo, reaccionan, lo cual es una lástima. Las empresas que realmente aportan y sobreviven son las que lo ven y están continuamente, introducen el futuro en su práctica y en su DNA de una manera habitual. Y te voy a poner el ejemplo de Elon Musk, que te lo habrá puesto también muchas personas. A mí me gusta ponerlo porque me parece que él representa un tipo de pensamiento, es decir, que tú en todas sus empresas ves que todas están ligadas a un problema de largo plazo y que todas tienen una estrategia a largo plazo, sea este problema la sostenibilidad medioambiental y la necesidad de pensar un nuevo tipo de vehículo y de hacer un coche eléctrico como con Tesla, sea la degeneración neuronal y la necesidad de invertir en otro tipo de tratamientos y de estudio del cerebro como con Neuralink, o sea la conquista espacial, pero
en todas sus empresas está ese sello, está ese problema bien identificado contra el que él da una respuesta y todo el mundo lo conoce. Entonces yo pienso que todas las empresas tienen que seguir un poco ese ejemplo. No hablo ahora del personaje, pero no es tan complicado. Hay que trabajarlo, hay que utilizar las técnicas, hay que planteárselo. Y el que no lo haga, bueno, pues esto que se suele decir, si tú no trabajas tú tu futuro, pues otro lo trabajará por ti y luego no me vengas llorando, ¿no? Respecto a lo de la pobreza, pues mira, a mí me sorprende mucho que países que tienen situaciones muy duras o que han vivido situaciones muy duras, a veces, y te podría mencionar pues muchos países, ¿no? Yo ahora estoy trabajando, por ejemplo, con Ecuador, con el Instituto de Prospectiva del EAN de Ecuador, y estaba en una reunión con ellos. Ahora estaba la plana mayor del gobierno, o bueno, no sé si la plana mayor, pero muchos representantes muy conscientes de el trauma tan enorme que ha supuesto la pandemia y la necesidad que tienen de prever y de trazar estrategias en muchos ámbitos. Entonces, a veces ¿cómo se dice? En España decimos algo así como, no me acuerdo ahora cómo se refrán, pero quiero decir que el hambre es lo que desencadena el miedo, la necesidad, es lo que desencadena a veces la urgencia por el futuro. Y no con esto quiero decirte que países con más capacidad se puedan permitir dormirse en los laureles y no pensar en el futuro, que además sería irresponsable porque ya no hay países con capacidad. Todos tenemos retos enormes con el envejecimiento de la población, con el clima. Hay retos que no sé qué país podría no permitirse afrontar, ¿no? Y que pueden ser descomunales, y si no, mira la situación en la que se ha visto Estados Unidos, por ejemplo. Pero no me parece que sea un lujo, todo lo contrario. O sea, si tú tienes una situación con la que no estás muy conforme y no consensúas una visión compartida de futuro y no haces un plan, es que desapareces. No es un lujo. Para mí pensar en el futuro es lo más urgente. Perfecto, buenísimo. Justamente te preguntaba por eso, porque a mi juicio considero que son como barreras de aprendizaje para explorar el futuro y justamente conocer tu perspectiva al respecto de esos juicios o esas barreras, como lo que mencionábamos del corto plazo, de los recursos, como mirar y cambiar ese paradigma de que no son barreras, más bien incluso como tú dices, es aún más necesario. Así que genial ahí conocer tu perspectiva. Claro, vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a seguir conversando de este tema que nos comentabas. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.